Qué gusto me da encontrarte una vez más en este espacio dedicado a tratar temas sobre la historia del arte. Y qué mejor ocasión el día de hoy en que habremos de hablar de un tema verdaderamente apasionante: las vanguardias. Así que sin más, comencemos. Iniciemos por definir el término vanguardia. Este es un concepto que viene del término avant-garde, que en francés podemos darle una significación aproximada a todo aquello que va de iniciada, de avanzada, que va a la cabeza de todo un movimiento, porque los soldados, los contingentes militares que representaban la vanguardia en un ejército eran aquellos que estaban más expuestos al frente de batalla, y por lo tanto este concepto debemos entenderlo en ese sentido. Vanguardia entonces significa la intención de romper con todo el pasado, la intención de proponer algo nuevo, de dar un inicio a movimientos artísticos que sean en todo momento iniciadores de una nueva idea. En ese sentido, las vanguardias también habremos de ubicarlas en un tiempo y momento histórico. Muy a principios del siglo XX, y aunado a esto, el inicio de la Primera Guerra Mundial va a significar una experiencia espantosa para quienes tuvieron que vivirla. Los que lograron sobrevivir a las distintas batallas, a los bombardeos, y que tuvieron la fortuna de regresar a sus países de origen, en muchos casos, tristemente regresaron mutilados, regresaron con hondas huellas en su cuerpo y en el espíritu, lo que habría de marcarlos. Aquí nace este deseo de acabar con un pasado que ha lastimado, que no ha sido lo que prometió, un mundo de progreso, un mundo de prosperidad. En consecuencia, estas personas que lastimadas, que heridas en el alma, como lo he dicho, pero también físicamente, encuentran que al llegar a su país de origen tampoco tienen trabajo, hay desolación, y todo esto en su conjunto será lo que alimente a las vanguardias. Explicar las vanguardias artísticas es una actividad compleja en sí misma por lo amplio, por lo generoso que fue este movimiento artístico. Sin embargo, podemos identificar 14 grandes características que estos movimientos tienen en común y que a continuación me permito explicarte. En primer lugar, debemos reconocer que existieron dos grandes generaciones de artistas de vanguardia. La primera generación inicia aproximadamente en el año 1905 y terminará en 1945. En este espacio histórico encontramos 5 grandes de estos movimientos. En el orden en que ahora te los digo, será como más adelante te los explicaré. Hablamos entonces del cubismo, del surrealismo, del dadaísmo, del fauvismo y del futurismo. Segunda característica, y entrando ya de lleno al tema, vamos a ver que la mayoría, por no decir todos los grandes artistas de vanguardia, tienen como característica principal un espíritu contestatario. Están inconformes con su época, están inconformes con el pasado que vienen arrastrando. La revolución industrial, la tecnología, prometía un mundo de progreso, de desarrollo, pero el brutal choque de la Primera Guerra Mundial, la destrucción, la ambición de los seres humanos, hace cuestionarlos y decirlos, no es por ahí. En tercer lugar, y en una franca relación con el anterior punto, veremos en los artistas de vanguardia un espíritu libertario, un espíritu rebelde, la necesidad de romper y de proponer algo totalmente nuevo. Por eso en la característica número 4 nos habla de un rechazo a la tradición, a ese siglo XIX victoriano tan apegado a una serie de dogmas religiosos asfixiantes. Hay que acabar con esto. La característica número 5 nos habla entonces de esa actitud provocativa, de choque, de confrontación. Quizá no sepan muy bien a dónde van, pero lo importante es cambiar
ese pasado asfixiante. Y para ello, la característica 6 nos habla de un humor y de un sarcasmo constante en su obra, y que más adelante también la podrás constatar. Pero por lo pronto, piensa en un Salvador Dalí, piensa en un Andy Warhol, su presencia física, la manera como les gustaba ser vistos públicamente, esos largos bigotes exóticos de Dalí, ese peinado estrafalario de Andy Warhol, que nos habla de esa necesidad de llamar la atención, de provocar. Y esto pues es lo que nos lleva al punto número 7, la innovación, la necesidad constante de proponer. Está claro que todos los artistas buscan innovar, pero aquí veremos algo que realmente habrá de sorprendernos. Entonces, reaccionar al pasado, proponer una idea totalmente nueva, es lo que buscarán en todo momento estos artistas. Llegamos al punto número 9, el afán lúdico, el divertirte con el arte, es una constante en estos artistas. Y así repetimos lo que hace un momento acabábamos de decir. El punto 10 nos habla del gusto por lo exótico, el gusto por generar escándalo, generar controversia, dejar de ser algo simplemente pasajero. El punto número 11 nos habla de la libertad individual. Cada artista está deseoso de marcar un estilo que marque un punto de vista distinto. Llegamos al 12 y entonces, como todo buen artista, la pasión total, la idea de crear, esa búsqueda de algo innovador es lo que permanentemente nuestros artistas de vanguardia tendrán como elemento principal. Y para ello entonces, estos artistas en el punto número 13 se les identifica por su desprecio a la burguesía, a una aristocracia engarigolada, autosuficiente. No, los artistas de vanguardia quieren identificarse con un arte que sea del pueblo, para todo mundo, y para ello no es necesario el clasismo. Ya veremos y lo explicaremos también en un momento adecuado cómo esta idea de identificarse con la gente del pueblo es lo que la gente de vanguardia quiere realizar. Y terminamos hablando de la segunda generación de artistas de vanguardia, que nace hacia 1945 y que hasta fines del siglo XX nos van a dejar su presencia muy marcada. Esta segunda generación dejó 5 también movimientos muy importantes: el art povera, el pop art, el op art, el body art y el land art. Estilos artísticos que por su naturaleza misma cumplen perfectamente con estas características y que ahora te invito a que las estudiemos. Es muy probable que algunos de tus profesores te hayan explicado con anterioridad que en la historia las temporalidades y los hechos cronológicos no aplican estrictamente para un solo concepto, de tal manera que en el movimiento de vanguardias habrá historiadores del arte que sustenten la idea de que los movimientos de vanguardia iniciaron en el primer tercio del siglo XX. Sin embargo, habrá quien difiera de esta opinión. Lo importante es distinguir que hay una primera generación de estos artistas y los cuales van a desarrollar 5 grandes movimientos: el cubismo, surrealismo, dadaísmo, fauvismo y futurismo. En este mismo orden, iniciemos hablando del cubismo, que va a tener entre sus principales y más activos promotores al francés Georges Braque y al español Pablo Picasso. Las características del cubismo buscan representar al mundo a través de figuras geométricas y una perspectiva múltiple. Picasso, por su parte, considera que debe ser representada la realidad por medio de figuras geométricas, produciendo un efecto visual disruptivo y fragmentado. Este movimiento va a tener una duración aproximada
de entre 1907 y 1924. Pablo Picasso fue quien desarrolló la idea de concebir un lenguaje plástico en el que, poniendo mucha atención a no perder el figurativismo, sí han de descomponerse o sintetizarse las figuras a través de esta intención de elementos geométricos. En la imagen apreciamos el cuadro titulado Las señoritas de Aviñón de 1916. La temática confirma lo antes mencionado. Por su parte, George Braque nos ha heredado este cuadro titulado Las casas en L'Estaque, que es una pintura hecha al óleo del año 1908 y que nos está reproduciendo un paisaje ubicado muy cerca de la población de Marsella, en Francia. Es claramente distinguible esta idea de un paisaje que rompe con la idea tradicionalista y que utiliza elementos geométricos, los triángulos, las líneas horizontales y verticales, y buscando sobre todo que el plano principal no tenga una idea muy basada en conceptos tradicionalistas. El segundo de estos movimientos de vanguardia fue el surrealismo, que entre los años 1924 y 1940 tuvo su momento de mayor auge. Fue André Breton quien en el manifiesto de 1924 nos explica qué es el surrealismo, y este movimiento ha de acercarse notablemente con aquella corriente artística del siglo XIX llamada el expresionismo, a través del cual los artistas buscan expresar verbalmente todo aquello que en sus emociones están desarrollándose. Pero sobre todo hay que acercarse a todo lo que nos rompa de esa idea cerrada del racionalismo y buscando romper con ella en todo momento. En la imagen encontramos esta muy célebre pintura, La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí. Aquí la imagen que nos recuerda esta idea de André Breton y su necesidad de explicarnos qué es el surrealismo. Como lo podemos apreciar, se trata de un cuadro a partir del cual se juega con imágenes que no tienen un aparente orden, que no hay una conexión clara, pero el uso del color, el uso de elementos que pareciera están bailoteando, es todo aquello que en nuestro inconsciente, en nuestros sueños más profundos, pueden andar vagando. En la imagen, Salvador Dalí, y en el extremo derecho, Leonora Carrington, dos de los exponentes más importantes, más productivos de este gran movimiento. Sobre Leonora Carrington y sobre Salvador Dalí debemos reconocerles esa enorme creatividad, esa constante búsqueda de elementos fantasiosos. Lo que hace un momento decíamos de Dalí, su necesidad por lo exótico, por buscar un arte que permanentemente se acerque a la idea de elementos no forzosamente racionales, sino más bien todo lo que nos lleve a expresar lo que nuestra imaginación puede generarse. El tercero de estos movimientos es el dadaísmo, y en él podemos encontrar esa muy clara tendencia al gusto por lo abstracto. El dadaísmo es un término que en sí mismo nos habla de esa necesidad del artista por romper con la tradición,
por ni siquiera acercarse a lo que un artista está buscando definir. Dadaísmo es probablemente un término que nace de la expresión gutural de un bebé cuando apenas intenta comunicarse. Ese dada, gugú, qué sé yo. El dadaísmo es, por lo tanto, un movimiento que no tiene ni siquiera un concepto en sí mismo. Hugo Ball y sobre todo Tristan Tzara serán los artistas más prominentes de este movimiento, y en él encontramos cuadros en donde el capricho del artista por romper con la tradición, pero muy ansiosos de hacer un arte que no sea semejante al tradicional, sino permitirte libres trazos, un uso de color, la combinación de tonos primarios, es aquello que está buscando el artista del dadaísmo. El fauvismo, o la intención de pintar como fiera, nos hace referencia justamente a esa interioridad de un artista que está deseoso simplemente por dejar que su pincel navegue libremente por el área a trabajar. Por lo tanto, estas fieras del arte tienen esa constante necesidad por pintar, por utilizar el color que no esté limitado por ningún tipo de regla, simplemente pintar. La búsqueda, la necesidad de dejar que los colores se entremezclen. No es importante forzosamente una postura estética, sino en todo caso, como Matisse nos lo dice, hay que reconocer y abandonar esa necesidad de lo clásico para dar paso al uso indiscriminado del color. Y qué mejor que esta imagen en donde los tonos primarios simplemente se deslizan en el área a pintar. Temas que nos recuerdan esa idea primitivista del arte. No forzosamente te preocupa la calidad, sino dejar que el pincel fluya, y he aquí la principal crítica que recibirán estos artistas. Pareciera que se trata de trabajos hechos por un infante, pero en todo caso el artista fauvista tiene otra necesidad que cada uno de nosotros habrá de descubrir. El colorido, por supuesto, que nos atrapa, la luminosidad que en ella podemos apreciar, es la más clara muestra de que los artistas fauvistas han cumplido con su propósito. El futurismo, que es el quinto y último movimiento de esta primera generación de artistas de vanguardia, tiene también propósitos muy claros. Al final de la primera década del siglo XX, el periódico Le Figaro en Francia nos sirvió para plantear las ideas de Filippo Marinetti, quien buscaba expresar aquellos valores y experiencias de la era de la máquina, de la velocidad, la energía y la fuerza, revolucionando con ello las técnicas y el lenguaje de la literatura y las artes. Por lo tanto, el movimiento del futurista tiene evidentemente un término que lo hermana con esa gran necesidad. Era lógico y aparentemente natural que el futurismo naciera en Italia, una ciudad y en este caso Roma, y un país en general que vivió una época de clasicismo, una época
en esa intención imperialista de la antigua Roma de conquistar y de someter, carga cultural que por muchos años pesó en este país. La idea de Marinetti justamente de romper con ese pasado que para él lo agobiaba y su necesidad obsesiva por la modernidad es todo aquello que mueve la intención de este poeta y artista. Aquí parte de la obra de los futuristas, al centro el culto a Benito Mussolini como el principal guía y caudillo que habría de llevar a Italia hacia una nueva época de prosperidad, de modernidad. Imágenes que nos recuerdan a máquinas, a fábricas, a una incesante necesidad de trabajar, de progresar y de prosperar. En un ínterin, en un periodo intermedio entre la primera y la segunda generación de futuristas, hemos de reconocer la gran aportación de Rusia al arte vanguardista. Dos movimientos de efímera presencia en el mundo del arte fueron el suprematismo de 1915 a 1919 y el constructivismo de 1913 a 1920. Estas dos vanguardias tienen la intención muy clara de acercarnos al abstraccionismo, de contribuir a la idea de la geometría que antes hemos trabajado con los cubistas. Fueron Tatlin, Pevsner, Gabo, quienes en esta idea constructivista van a tener un amplio trabajo en aquella famosa escuela de diseño de la Bauhaus en Alemania, y quienes van a buscar crear un arte distinto, un arte nuevo completamente a partir de la idea de estos elementos geométricos y que en este momento puedes apreciar. Llegamos de esta manera a la segunda generación de artistas de vanguardia, que entre los años 1945 y 1970 tendrán su desarrollo de mayor y de más alta productividad. Debemos entender que la Segunda Guerra Mundial y el autoritarismo del nazismo hizo que muchos artistas no tuvieran cabida en sus países de origen. Por eso se vieron forzados a emigrar al continente americano, especialmente a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica. Así entonces, la tradicional ciudad de París, aquellos barrios parisinos en Francia, tuvieron que ceder su lugar a Nueva York como el nuevo centro de las artes y de la cultura. El art povera, el pop art, el op art, el body art y el land art serán los 5 grandes movimientos de esta segunda generación de vanguardias, y que me permito en este momento hacer una breve presentación. El art povera, o el arte pobre también, es una vanguardia que nace en Italia y fue Miguel Ángelo Pistoletto el principal promotor de este movimiento. El art povera no es pobre en sí mismo, en todo caso es un movimiento que reflexiona, que toma en cuenta la necesidad de utilizar nuevos materiales que en este caso deben ser tecnológicamente poco avanzados para buscar en sí mismo otras opciones para construir el arte. Así entonces, el conceptualismo de este movimiento lo acerca a esa idea abstraccionista del dadaísmo y la necesidad por hacer un arte que utilice materiales de desecho.
cartón, papel, ropa en desuso, madera, etc. Ejemplos como los que aquí vemos nos recuerdan esa idea de que no forzosamente todo lo que es desecho debe quedar en el olvido. Al contrario, la idea de utilizar estos materiales permiten construir un arte novedoso, ingenioso y sobre todo un arte que nos transmite un importante mensaje. Llegamos al culmen del arte del posmodernismo. Andy Warhol será quien represente a esta generación de artistas pop, una vanguardia neorrepresentativa que nace justamente en Norteamérica y que busca utilizar aquellos materiales que otros van a despreciar. La idea de proponer un arte en el cual lo que ronda constantemente en la vida cotidiana del ser humano puede ser tomado para transmitirnos un mensaje. El arte pop o el arte popular que personajes como Roy Lichtenstein, Jasper Johns, David Hockney y el mismo Andy Warhol nos van a llevar a una creatividad que no tiene aparentemente límite. El arte que está en la calle, el arte de los carteles, es aquel que nos va a servir para transmitirnos un mensaje. Esta publicidad, este mercado activo de una sociedad capitalista nos puede también servir para un mensaje. Y por supuesto, quiero pensar que has visto en algún momento de tu vida esa famosa imagen de las latas Campbell's y que en sí mismo es un ejemplo perfecto para transmitir el arte popular. El op art, por su parte, es el arte óptico, un arte abstracto en sí mismo, un arte que se conoce por, a diferencia del fauvismo o del dadaísmo que antes comentamos, la idea de buscar únicamente dos tonos de color y lo importante en sí mismo, la necesidad de mandarnos un mensaje a partir de destellos, de vibraciones, de la deformación en sí misma de las figuras. Estas figuras geométricas simples en las que predominan rectángulos, cuadrados, triángulos o círculos, buscan en sí mismo servir de ejemplo para una experimentación en la que los artistas a toda costa están viviendo una nueva realidad. El op art en sí mismo representa un movimiento en el que esta generación de artistas pertenecientes al movimiento hippie de los años 60 en Estados Unidos quieren transmitir un mensaje que está vinculado directamente con sus experiencias con sustancias alucinógenas como el LSD. Representa esta idea de el viaje en sí mismo de los artistas. Como puedes ver en el recuadro, tenemos la famosa canción del grupo inglés Beatles y la canción al Yellow Submarine, o la famosa película de Walt Disney, Dumbo. Ambas se tratan de experiencias en las que la psicodelia del artista se vive por esa impresión que los artistas han vivido al estar consumiendo algún tipo de droga, como lo fue el ácido lisérgico. En otro orden de ideas, el body art también nos comparte ideas del arte conceptual y del happening,
aunque se centra específicamente en el cuerpo humano. Si no, entonces, ¿por qué la razón de su nombre? Los temas son eminentemente sociales, sexuales o de contraposición del cuerpo masculino y femenino. Su más importante representante fue Bruce Nauman. Estas imágenes nos dejan ver la idea de experimentar a partir del cuerpo humano como principal materia prima y la muy activa, imaginativa y creativa posibilidad de utilizar partes del cuerpo humano para convertir un mensaje, una idea muy concreta. El Land Art es la última de las grandes escuelas o movimientos de vanguardia que en este caso se acercan mucho a los grandes movimientos de crítica a la globalización, al capitalismo inhumano que está destruyendo el planeta, a esa industrialización y a ese desgaste feroz de nuestro planeta. Este movimiento artístico busca hacernos tomar conciencia de la naturaleza en sí misma y de utilizar elementos en los cuales la Madre Tierra es el principal artista a partir de lo que cada uno de ellos busca representarnos. Un arte que se acerca mucho al concepto de lo efímero que puede ser el arte. Representaciones en las que la tierra, en su constante movimiento, nos hace cambiar permanentemente lo que en un momento dado podemos tener. El Land Art es un movimiento que rompe a toda costa con la idea de un arte perenne. En todo caso, la Tierra y sus constantes cambios pueden permanentemente estar cambiando en su idea original. En este repaso que hemos hecho de las vanguardias, hemos conocido apenas y la esencia principal de estos movimientos. Tu trabajo ahora consiste en buscar los elementos que complementen este recorrido por la historia del arte. ¿Qué te pareció esta presentación? Muy interesante, ¿no crees? Es mi deseo que hayas logrado asimilar en su totalidad los temas que aquí te fueron presentados y que sirvan para motivarte a seguir aprendiendo por tu cuenta. Adelante, pues. Gracias.